buenas tardes. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Soy Dorothea Dupri, la directora de la revista Terremoto, y estoy muy orgullosa hoy de introducirles... No sé una, ¿no? Sí, okay. Es que estoy tan acostumbrada a gritar en general que ni siquiera sé más si hay volumen o no. Estamos muy contentos recibirles hoy porque vamos a presentar un libro bien interesante, bien importante del artista argentino Mauro Giaconi, acá presente, que tenemos un cariño especial porque es el primer libro de la colección de monografías que empezamos con Tambores Publicaciones, que es el sello editorial de la revista Terremoto. Sí hemos hecho otros libros, pero digamos que estamos empezando un esfuerzo para poder hacer libros alcanzables de producir para artistas de mitad de carrera, mediados de carrera y emergentes. Entonces es la primera ocurrencia de esta colección, entonces muy contentos. También gracias a Gustavo por permitir esto y a otros amiguitos que sabemos. y entonces hoy estamos con Solenaro, entonces, que también contribuyó a la publicación con una entrevista, y David Miranda, también, que contribuyó con un ensayo sobre el trabajo de Mauro. Y entonces la idea hoy es como charlar un poco sobre el contenido del libro, el trabajo de Mauro, cómo se elaboró todas estas cosas. Entonces gracias por estar y pues si hay preguntas después, o si quieren comprar una copia del libro que tiene un descuento especial hoy. Bueno, gracias. Gracias por la invitación, gracias a ustedes por estar acá en domingo, ¿no? Ya se cierre de la feria. Nosotros estamos acá para celebrar 160 páginas de trabajo, ¿no? Y de producción. Mauro va a platicar un poquito sobre el proceso de editorial, o sea, como qué es lo que implica para un artista después de un periodo de trabajo que implica producción en diferentes contextos, ¿no? En Argentina, en residencias en las que ha producido, en la Ciudad de México. ¿Qué significa la posibilidad, la oportunidad de traducir todo ese trabajo en un proyecto editorial, ¿no? ¿Cómo nos obliga esa posibilidad a autoeditarnos, por un lado, y autoeditarnos también a través de la mirada del otro, ¿no? O sea, de toda la gente que interviene en las decisiones editoriales, ¿no? En términos de las decisiones que tienen que ver con diseño, dónde cree uno que están los proyectos más sobresalientes de tu producción, y entrar, digamos, en esa especie de tensión o conflicto de lo que tú crees quizá no necesariamente es lo mismo que un tercero puede ver, ¿no? Y ese espacio, digamos, de renegociación, incluso con el propio trabajo, creo que es una oportunidad que solo permiten en general tanto los procesos expositivos como los editoriales, ¿no? O sea, esta necesidad de pensar salir de uno para que un tercero conozca tu producción. Entonces, bueno, evidentemente este libro, que es muy lindo, que es una edición muy cuidada y que integra 2 ensayos cortos y una entrevista y una selección de proyectos, es una de las primeras oportunidades, digamos, como para que el trabajo de Mauro también pueda circular en otro ámbito de circulación que no es la exposición y que no es necesariamente el enfrentarte con la obra en vivo, ¿no? Creo que también la posibilidad de que haya textos que elaboran algún tipo de comentario sobre el trabajo de Mauro, pues permitan también como dibujar como otros itinerarios, ¿no? De posibilidad. Entonces habíamos pensado una conversación, digamos, informal, como relajada, rica, pasar con ustedes también a escuchar algunas preguntas si es que las hay, y si no, pues seguir rebotando nosotros algunas experiencias que nos implicó el trabajar en la producción. Entonces, bueno, quería justamente que Mauro nos contara un poquito cómo recibió esta coyuntura, ¿no? De pensar su trabajo para una publicación, cómo fue el trabajo, digamos, con el equipo, que digo, la gente que está aquí sabe, ¿no? O sea, que detrás de cada proyecto editorial hay un montón de gente y hay muchísimas decisiones y hay muchos factores económicos que intervienen y que nos hacen también negociar con el sueño ideal, ¿no? Y luego cómo uno tiene que ir ajustando para que siga siendo ideal, pero dentro de una realidad que es posible, ¿no? Entonces, Mauro, por favor. Buenas tardes. Bueno, siguiendo un poco la lógica de lo que plantea Sol, básicamente muchos aprendizajes después de haber concluido un libro, una producción de este tipo.
El primero es haber sido muy afortunado de haber podido hacerlo, sabiendo la cantidad de gente que estuvo involucrada y que hizo mucho para que el libro saliera, y a veces son procesos como muy solitarios y procesos muy introspectivos en el estudio, trabajando de formas como muy aisladas, y cuando entran en diálogo con tantas voces, indudablemente se enriquece muchísimo lo que pueda resultar como conclusión de un libro y un periodo de tiempo, ¿no? El libro decidimos, parte de la decisión que fue tomada fue abordar los últimos 10 años, que creíamos que se podía como plantear un inicio y un cierre de un proceso, que dentro de ese proceso también hay como muchas experiencias que fueron en el momento, en el lugar, ¿no? Y luego no hubo residuo, o el residuo se transformó en otras experiencias nuevas. Entonces poder volcar muchos de esos residuos en este libro para mí fue como muy importante, porque es como darle una posible nueva vida a esas experiencias que fueron muy particulares y que intencionalmente fueron un poco persiguiendo esa idea de la tradición oral, por decirlo de alguna manera, que es lo que se vive en el momento, ¿no? Como algo más teatral o algo más escénico. Son piezas que fueron realizadas para sitio específico, muchas de ellas, y que no tienen vida después de la misma forma, sino que se pueden ir transformando, pero que para mí era muy importante plasmar esa experiencia en el libro. El trabajo fue arduo, fue un periodo de tiempo muy concentrado en resolver esto, en colaboración con mucha gente. Aquí está David Ayala, que fue parte del proceso, que editó el libro, que colaboró con muchas de las ideas y muchos de los criterios de selección, sobre todo de qué obras se incluyen en el libro, para desarrollar un relato que tenga cierta coherencia dentro de un poco de los delirios que también nosotros nos fuimos planteando. Iván, que me escribió hoy que viajaba a Guadalajara, que no pudo venir, Iván Martínez, que trabajó en el diseño, que pimponeamos muchas ideas y fue muy fluido, y creo que los dos estamos muy conformes con el resultado. Y por supuesto eso de las múltiples voces que traducen lo que uno hace y que enriquecen, por supuesto, la forma de verlo a futuro también, ¿no? Por ejemplo, tanto el texto introductorio de David Ayala como la entrevista que pudimos hacer con Sol, que la entrevista la planteamos en un viaje, hicimos un viaje para hacer la entrevista y fue muy enriquecedor, y para mí la entrevista, cuando la leo, también es un viaje para mí mismo, porque es un viaje retrospectivo, es un viaje a la infancia, es un viaje a lugares que no me imaginaba que podían estar dentro del contexto de un libro de mi obra, digamos, ¿no? Y el diálogo que armamos con David Miranda, que justo hoy concluye una exposición en la que estuvimos colaborando, y que a partir de esa colaboración también se abrió un diálogo muy fluido, y me pareció que los 3 textos que están en el libro se dieron de forma muy natural, y plantean muchas posibilidades y multiplicidades para leer el libro y para leer la obra futuro, para mí y para quien pueda llegar al libro, ¿no? Voy a pasar la palabra a David, que quizás tenga cositas lindas para decir. Sí, muchas gracias. Pues primero celebrar pues que se haya logrado, ¿no? Cuando Mauro me invitó a escribir para el proyecto, pues sí estábamos como a contratiempo. También mucho del trabajo fue el diálogo primero con él y después con David también, marcapasos ahí, fue muy bueno. Pero a mí me gustaría también celebrar la idea de que se inicie una nueva colección, que creo que es muy importante en el suceso de la escena. Yo creo que son libros como este, en el caso de la trayectoria de artistas como Mauro, no estamos hablando de catálogos razonados, en donde veamos objetos artísticos, digamos, eficientes, endulcorados, con una manera muy, digamos, certera de narrar por qué son valiosos. Yo creo que son evidencias. Una de las cosas de Temporada de Plomo que me gusta es que funciona como un registro de evidencias, una bitácora de sucesos que de alguna manera le puede permitir al lector vivir atemporalmente la situación que se está exponiendo ahí.
A diferencia de los mecanismos, digamos, de publicación de obras artísticas que anteceden a este tipo de proyectos, yo creo que podemos resaltar que todo, digamos, la publicación está orientada a tratar de hablar de una temporalidad de eventos que pueden referirnos a muchas situaciones que están alrededor de Mauro y de su trabajo. Entonces, yo creo que sí tenemos ahí un documento que puede hablar contextualmente de cuál es la escena latinoamericana en términos de sucesos artísticos, también de inquietudes sociales, también de pulso cultural. Y a mí fue una de las cosas que me llamó la atención al momento de ver la selección de obras que Mauro planteó junto con el equipo de la editorial para proponer esta lectura, ¿no? Entonces, sí creo que hay sucesos, incluso hay espacios que ya no existen. Ahorita que está acá Gustavo Arrones, esa galería ya es otra, ¿no? Son, digamos, la transformación del espacio público en algunos casos, o hacer cita y glosa de cómo se puede instalar una situación performática a partir de lo escultórico en el espacio museístico, atravesado por siempre estar pensando en el contexto inmediato al lugar donde Mauro propone su trabajo. Entonces, yo creo que es una buena guía de procesos, de situaciones y de eventos que los invitamos a recorrer. La otra cosa es el cuidado editorial, las imágenes. Es bien difícil, de veras, que una publicación resulte tan inteligentemente editada en términos de material y de revisión visual. Yo celebro mucho la impresión, a lo mejor porque me gustan mucho las publicaciones, pero realmente es bien difícil que haya publicaciones cuidadas para ver la obra como se ve. Entonces, los documentos, yo creo que logran traducir mucho de la expectativa que tenía Mauro con respecto a este proyecto. Entonces, pues, muchas felicidades y pues qué padre que haya un producto de este tipo. Yo quería continuar en esa línea. Me parece, yo también estoy muy contenta, ¿no?, de ver vamos a hablar del trabajo de Mauro, pero sí me parece muy interesante que un espacio que empezó siendo independiente haga exposiciones de archivos, que haya apostado por hacer un sello editorial también, y que apueste también por este tipo de generación que ya no es emergente y tampoco es una generación veterana, ¿no? O sea, que realmente la posibilidad, digamos, de plasmar o de digerir de alguna manera el trabajo para que circule de esta manera, pues es muy útil también para quien lo lee, ¿no? O sea, como una posibilidad. Creo que es muy importante esto de que no son textos ni académicos ni absolutamente afectivos, relajados, ¿no? Sino es una cosa como que va a caballo entre una y otra cosa. Nosotros cuando hicimos este viaje de regreso a Oaxaca y que no parábamos de hablar, como no sé cuántas horas fueron, pero fueron muchas, y atravesados como de situaciones en la carretera y de salvar perros y demás, al momento ya, digamos, de transcribir esa conversación tan dilatada y que iba y venía, digamos, por muchos lugares, Mauro me dice, bueno, pero quizá, ¿qué tanto interés puede tener como esta parte más anecdótica, digamos, para un lector que no necesariamente me conoce como a este nivel? Yo le decía, yo creo, o sea, a mí me parece que es importante pensar, no de manera egoísta, pero desde uno, ¿no? O sea, uno como lector, de qué tienes ganas, ¿no? O sea, ¿qué apetito tienes? A mí me gusta la posibilidad de poder leer una entrevista que me permita conocer más al autor como sujeto, ¿no? O sea, no nada, o sea, ¿sabes? Como ir a la azotea, ir a esas anécdotas, digamos, y tratar de entender cómo se conectan, sin que sea una genealogía, pero ciertas destellos de la infancia, el lugar de la cerámica, cómo aparece el dibujo desde inicio, ¿no? Y cómo se sostiene. Nosotros, me acuerdo que en algún momento yo le preguntaba si fuera del dibujo, si se sentía extranjero, ¿no? Y también ahí hubo como una conversación larga, pues muy interesante. Entonces ya, digamos, después de transcribir esas 40 páginas y lograr condensarlas a que quedara, digamos, el material que quedó aquí, me parece que es una oportunidad justamente como para conocer otros recovecos que también articulan tu trabajo, ¿no? Y que no necesariamente son como la cita sobre la cita, ¿no? Y el aparataje, aunque también está, ¿no?
O sea, creo que los otros textos también pueden cumplir, ¿no?, con permitir, digamos, como otras pistas para acceder al trabajo. Creo que también es interesante ver cómo un artista justo que viene de un contexto geopolítico, o sea, no es de México, pero lleva muchos años viviendo en México, cómo se conectan, digamos, como ciertas memorias, lo hablábamos también con David informalmente el otro día, esas memorias, digamos, del contexto político, ¿no? Primero de Uruguay, ¿no?, después de Argentina, ¿no?, como este pasado, digamos, que no es que aparezca en su obra de una manera literal, pero que sí es una especie como de latencia, ¿no? Y qué pasa en el contexto de México y cómo se conecta, digamos, en su producción, a veces de una manera mucho más evidente, pero en realidad, bueno, me gustaría que David hablara un poquito de el trampantojo, ¿no?, y como toda esta reflexión que hacías también sobre lo velado, ¿no? O sea, que en el trabajo de Mauro es como un interés muy deliberado, ¿no?, y que realmente aparece prácticamente en todas sus producciones, ¿no? Sí, tuvimos una discusión acerca de ese término porque justamente al principio habíamos hablado del trampantojo, después con David llegamos a decir, bueno, es que el trampantojo lo ataría a una imagen moderna, pues, ¿no?, digamos, de la imagen plástica. Decidimos más bien crear una categoría propia para Mauro y pensábamos en algo que nosotros llamábamos el ocultamiento. Digamos, después de platicar con Mauro y entender mucho de las tensiones de una dictadura como la de Argentina, el ocultamiento es una manera de decir sin decir o sin mostrar. Muchos artistas que tuvieron como base de su pensamiento imaginario ese tipo de contextos, curiosamente coinciden en una manera muy particular de hacer énfasis en esos mecanismos de silencio expositivo. Hay una manera muy interesante, por lo cual a mí me interesó el trabajo de Mauro, que tenía que ver con esto que mencionaba Sol hace un momento, de la no descripción explícita de un problema. Los materiales no están cargados en términos, digamos, de la escultura moderna y sus posibilidades plásticas. Son testimoniales, pero también son detonantes. A mí esa es una de las cualidades que me gustan en esta serie de obras que fueron escogidas para el libro, que son eventos en donde Mauro provocaba que el visitante o el espectador participara de la obra de manera, digamos, escalonada, ¿no? Sigue involucrando. En las piezas pueden ver, por ejemplo, sobre todo las de instalación, que hay un tiro visual que es bastante contundente, ¿no?, digamos atmosférico, casi como teatralizado en alguno de ellos, ¿no? Y cuando empieza uno a recorrer el lugar y a entender cuál es la mecánica, se da uno cuenta del juego y en lugar de sentirse engañado, te sientes cómplice de Mauro. Esa es una de las partes del ocultamiento y del rumor, de lo que creo que hace un momento estaba tratando de hablar Mauro con el boca a boca, ¿no? Hay situaciones del saber que uno empieza a compartir que te vuelven cómplice de manera, digamos, activa y afectiva con alguien que te comparte un título, una rememoración, una anécdota. Y en el caso, digamos, de las piezas, en el ensayo que yo escribí, traté de evocarme a 3 sucesos que pasaron en la Ciudad de México y que Mauro fue construyendo casi hilvanadamente para hablar de un mismo mecanismo. Entonces, eso aunado a las otras piezas que él ha venido haciendo, como el performance que hizo en la Galería Bermelo, en donde utiliza, digamos, como cinceles, lápices, y de repente empieza a taladrar el muro de exhibición hasta generar una especie de cartografía hecha a partir de los golpes y de su cansancio y su destrozo, digamos, físico durante varias horas. En esa suerte de juego performático siempre hay una cosa que a mí me inquieta y que me gustaría darle ahí la pauta a Mauro para hablar de la terminología de su propio universo. Hay una cosa física en la obra de Mauro, no solamente en el material escultórico, sino él como el constructor, él como el sujeto del trabajo que está en medio de ello, y por eso la certera decisión de tener esta fotografía como
una cita a ese esfuerzo, digamos, continuo del que manipula material pétreo, del que manipula material de construcción. Entonces, a mí me gustaría que nos contaras un poco tu experiencia previa con la Casa Rosada y esta facultad de transmutar materiales para generar sus ocultamientos plásticos. Sí, pues de alguna manera, mucho para decir, hay muchas cosas dando vueltas en la cabeza de todo lo que han dicho, pero partiendo de lo último, para mí una de las cosas más importantes que quizás a simple vista tiene más que ver con un carácter arquitectónico o de materiales de la construcción, para mí en definitiva casi todo el proceso está mucho más ligado al cuerpo que a la arquitectura, aunque la arquitectura es parte del proceso y la arquitectura me interesa mucho, tanto así que bueno, antes de estudiar arte estudié arquitectura, durante un periodo de tiempo me gané la vida trabajando en restauración de edificios históricos y esas cosas, hasta que tuve un accidente, me lastimó la columna y ahí el cuerpo se empieza a hacer más evidente y la problemática del cuerpo en el espacio se empieza a hacer más evidente y empiezo también a reflexionar sobre la historia y cómo mi familia está atravesada por el exilio, ¿no? Y los exilios. Entonces, ¿cómo dejar de lado el cuerpo en ese sentido, ¿no? Y cómo dejarlo de lado en el discurso y en las intenciones y cómo hacerlo evidente sin que sea de una forma o panfletaria o que aluda a una especie de hipersensibilidad del cuerpo, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, también todos estos procesos que quizás tienen que ver con un carácter más histórico, que se anclan quizás más en mi infancia o ya en la adultez, pero reflexionando también sobre de dónde uno viene y esas cosas, también mi autoexilio hacia México, digamos, ¿no? Mi mudanza a México hace ya casi 10 años, 9 años y medio, también son movimientos que te hacen pensar los orígenes de otra manera y te permiten hablar de esos orígenes de una forma quizás más libre, ¿no? Porque estás hablando de una forma, o me interesaba cómo se podían hablar de esos orígenes de una forma más poética y política y no panfletaria, por decirlo de alguna forma. Y en ese sentido sí, me parece que el cuerpo, tanto el mío como el del otro, el que está del otro lado, son materiales para mí esenciales. Y tanto así que muchas de las estrategias es tratar de buscar esa complicidad con el otro, ¿no? Y tratar de buscar esa paciencia en el otro para que eventualmente alguno de todos esos otros que puedan aparecer en el camino se detengan y entren en complicidad con ese pequeño gesto. Entonces un poco este contraste entre estrategias como más monumentales y más escenográficas, yo las pienso más como una estrategia para poder ahí dentro incluir como ciertos susurros, ¿no? Como ciertas cosas como dichas más al oído o esperar más el roce, ¿no? En vez del grito, esperar el roce con el otro. Y en ese sentido me parece que ahí es en donde entran y se cuecen y se cosen muchas de las referencias y autorreferencias, ¿no? Entendiendo como gran parte del proceso artístico, mi propio proceso y en general, como procesos casi que de exorcismo, de autoexorcismo, ¿no? Y ahí es en donde entra el otro, no solamente en la producción matérica, objetual o visual, ¿no? Sino también como forma de vida, ¿no? Y ahí es como me parece que también a mí me parece importante plantearse como la actividad artística como una forma de vida, no solamente como una estrategia para producir cosas o para producir objetos o para producir conclusiones, sino podría decir que todo lo que uno hace en realidad termina siendo una estrategia para poder trazar redes de complicidad con más gente que cree en esto que hacemos, ¿no? Que es esta voluntad artística de transformar el contexto y de repensarlo y de reconfigurarlo, ¿no? Entonces, me fui un poco de las ramas de un poco de lo que me habías planteado, pero me parece que como que se va ligando un poco todo también, ¿no? Y en ese sentido me pareció como bastante acertado como conclusión del libro, los textos que hay en el libro, porque tal cual, como que no terminan teniendo un tinte académico, pero que un poco tiñen como varias de mis intenciones en el hacer artístico, ¿no? La parte más objetual, la parte más matérica, como una investigación más poética del material y del objeto que se está presentando, ¿no? Para mí, en cada gesto artístico hay
hay una responsabilidad ética muy, muy grande, ¿no? Y lo que se pone ahí tiene que, por lo menos para uno importar mucho y tener mucho significado y significantes. Si no, me parece que pues, lo que se está dando es como algo como muy frívolo, frío, distante, lo que sea, ¿no? Entonces, para mí en ese sentido me interesa mucho lo encriptado, pero que en ese encriptamiento se puedan como multiplicar las voces de lo que uno puede llegar a decir, ¿no? Como cierta polisemía de las ideas propias o de las ideas individuales, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Yo quisiera que nos comentaras un poquito, Mauro, sobre, para mí ha sido muy rico siempre tu habilidad para titular, ¿no? Las exposiciones, las piezas, o sea, justo ahorita que decías como de este espacio, digamos, más simbólico, poético, en la entrevista para mí fue muy significativo, ¿no? Cuando comentó un poco accidentalmente en la conversación, digamos, no poniendo el foco en eso, pero hablando de cuando tú trabajabas en restauración y cómo tuviste que restaurar una pared, un mural, borrando, ¿no? Y cómo, digamos, o sea, para mí todo el trabajo de Mauro es eso, ¿no? Dibujar quitando, que es el título que dimos a la entrevista, que en realidad lo dijo él, yo solamente lo jalé de la conversación. Pero digamos como, claro, dije, eso es también la posibilidad, digamos, creativa, ¿no? O sea, como en un momento accidental o en una coyuntura, digamos, específica de repente, hay la posibilidad de leer eso de una manera que se integra y que termina significando, pues, tu trabajo, ¿no? Entonces, eso por un lado, o sea, como esta defensa, digamos, de la práctica desde el dibujo, que me parece también como un acto casi de resistencia, porque aunque el trabajo termine siendo tridimensional, sea una acción, sea un libro intervenido, es dibujo, ¿no? Es grafito. Y vuelvo al tema del título, ¿no? Temporada de plomo, y que contaras un poquito esa reflexión. Incluso pienso en el taller del dibuje, ¿no? O sea, como que el dibujo ha estado y permanece, ¿no? Aunque pueda tomar como muchas formas. Los títulos, pues hay como muchas estrategias, ¿no? Para poner títulos, y creo que no hay una sola válida. Yo me agarro de algunas que me sirven mucho y que para mí terminan siendo como otra capa, ¿no? Otra capa como para acceder a lo que se está proponiendo. Y ahí me interesa mucho pensar eso, ¿no? Como el trabajo desde las capas que permiten como diferentes lecturas dependiendo de la distancia que uno tiene con el objeto o con la experiencia. Y los títulos terminan siendo una capa más que me parece que suman en general un tono diferente o un tono o una guía como para poder acceder y leer la obra de formas diferentes. En muchos casos son robos a canciones de protesta latinoamericana, que fue como mi banda sonora de cuna un poco, ¿no? Y me parece que ahí como que se anclan como muchas figuras poéticas muy potentes, y es como una de las estrategias que implemento, ¿no? Y también esto que mencionabas recién del mural, de la restauración, pues sí, hubo una pieza de Centurión que restauró en un edificio, el edificio del Automóvil Club Argentino, y como era un mural que estaba hecho con acuarela, no podíamos limpiarlo más que con goma de borrar, y estuvimos literal meses borrando 200 metros cuadrados de un mural muy particular. Y yo creo que ahí entra como, es como un momento bisagra en donde empiezo a entender también el proceso el proceso artístico casi como una especie de mantra, en donde en general las piezas son una decisión que se va repitiendo, ¿no? Que se repite una vez y otra vez y otra vez. Y eso es algo que a mí me interesa mucho, porque en ese grado de manualidad y de artesanía que se pone en la obra, hay como dos cosas que me interesan mucho. Uno es el tiempo que se le carga a la obra, que es como una especie de ofrenda hacia el otro, ¿no? Para mí es como muy importante que se entienda ese tiempo de producción y ese tiempo de necedad también en la producción, ¿no? Como que hay algo que me interesa. Hay una de las obras esta, que se llama Línea Necia. A mí la idea de necedad y de insensatez me interesa mucho, ¿no? Como lugares de resistencia también. Y
Y lo otro que me parece que se carga también cuando se propone esa artesanía o esa ofrenda es como el carácter de ritual de la obra también, ¿no? En este grado que hablaba antes de exorcismo y de autoexorcismo, ¿no? Y en este caso, como empecé un proceso también como de revisión de cierto anecdotario familiar y también latinoamericano y particularmente en el Cono Sur, en Uruguay, Argentina y Chile, ¿no? Como esa trilogía de dictaduras, pues por ejemplo esta pieza es una pieza que para mí empezó a conformarse a partir de una anécdota de dos presos políticos y me pareció que la única forma de hacerle ofrenda a eso era ponerle el cuerpo, ¿no? Y la hice 2 veces esta pieza y duele mucho. Ojalá la pueda hacer pronto, pero ojalá que no tantas veces. Entonces sí, me parece que un poco los títulos terminan siendo como válvulas, ¿no? Que como a mí me interesa mucho como esa figura de las válvulas, ¿no? Que cada artista puede como desarrollar suficientes válvulas como para ir abriendo de vez en cuando y poder como regar ciertas ideas y que crezcan ciertas opciones que están como siempre como en el imaginario que uno se inventa y se construye, ¿no? Como para poder tener lugares a donde ir a rascar, ¿no? Como el dibujo, por ejemplo, ¿no? Que es como como una médula, ¿no? Un común denominador en todo el proceso, y que a mí un poco lo planteamos en la entrevista, es como un lugar, es como ir a la casa de tus padres, ¿no? A la casa de la infancia, es como un lugar donde te sientes de vuelta niño, y te sientes de vuelta jugando, y te sientes de vuelta como en un proceso lúdico, ¿no? Entonces para mí el dibujo traza todas esas experiencias, pero a mí no me gusta como dibujo, y lo empecé a borrar. Y ahí se empezó a transformar en un universo que el propio gesto de borrar el gesto terminó transformándose como en estas válvulas o en texturas que se van acumulando y se van componiendo casi como un collage, ¿no? David, ¿a ti te gustaría comentar algo sobre tu intervención? Maestro. Hola, buenas tardes. Bueno, sumarme a lo que dijeron, quizá de pronto desde mi aproximación a la obra de Mauro. Yo llevo poco tiempo en México, por un poco de casualidad terminé trabajando en el proyecto. Había unas conversaciones que ya estaban un poco en camino entre Mauro y Sol y David. Y sobre todo siendo editor, artista, curador, como que siempre me preguntaba muchísimo por el medio y cómo se vería una obra que es tan experiencial, que trata muchísimo sobre lo atmosférico y sobre el detalle, cómo se vería eso en un proyecto editorial, y eso me preocupa pues mucho como creador, pero me preocupa mucho también cuando uno está tratando como de entregarle una experiencia a alguien más. Entonces, pues lo que empecé a hacer fue tratar muchísimo con Mauro, tener mucha conversación con él. Yo conocí su obra por medio de conversar con él, por medio de la imagen, entonces de alguna forma ya me aproximaba a la idea de qué sería una experiencia editorial de su obra, ¿no? Luego me encontré con algunas de sus instalaciones, como la que está en la pantalla, pero esto vino con la conversación que tuve con él. Luego integrarme a las conversaciones que ya estaban, digamos, en marcha con David, por ejemplo, ser un poquito como espectador y también intérprete de la conversación que tenía contigo, con Sol. Y pensaba muchísimo en cómo traducir esa experiencia, porque la obra de Mauro tiene muchísimas capas que no solo se ven como a primera vista, sino luego tienes que acercarte. Es como lo contrario que pasa como con muchas obras de dibujo y de pintura, que te tienes que alejar. La de él es como que te acercas y encuentras y encuentras y encuentras y encuentras. Y yo decía, bueno, necesitamos transmitir esto de alguna forma, y todo el tiempo que está implícito en sus procesos de trabajo, ¿no? Que no se ve en una imagen estática. Entonces llegamos a esta idea de hacer unos protocolos que hablaran de cuál es el proceso de construcción de la obra, digamos como puro y duro, sin tratar de ser intérprete crítico ni poético del asunto, sino como entender como cuál era el proceso muy físico del que ustedes hablaban, que está involucrado en la creación de la obra de Mauro. Y creo que eso también vino de interpretar cómo se veían, digamos, como el texto de David, la conversación contigo, cómo se veían esas cosas juntas,
qué complementaba, digamos, qué hacía falta para complementar como ese acceso a la obra que le permitiera al lector como un acceso crítico, un acceso personal, pero también un acceso al proceso. Entonces desde ahí yo empecé como a interpretar cuál podía ser como la forma que debería tomar mi intervención. Y sin duda después de que todo eso sucedió, pues vine a escribir como este microensayo que es la introducción, tratando de explicarle también a la gente que iba a leer el libro como qué estaba pasando, digamos, en cada cuerpo de obra, qué estaba pasando en el libro a partir de las intervenciones de ustedes, como qué se iban a encontrar, más que yo, digamos, aproximarme demasiado a que ustedes ya lo estaban haciendo. ¿Abrimos el diálogo? Bueno, yo creo que vamos a abrir al público un poquito el diálogo, a ver si alguien quiere plantear algo. Antes, yo agradecer mucho a Sol, a David, a Gustavo Arrones, a Dorotea, a Iván, a David, a todos los que están aquí por aquí. Y yo creo que sí, podemos abrir un poco el diálogo. Dorotea, ¿tenías algo para mencionar? Sí, hablando justo de este proceso, ¿no? Digo, editorial. Es decir, como de intentar de adaptar, ¿no? Una obra que en sí es súper específica, que busca justo a hacer, digamos, no sé, como que es otra discusión el concepto de originalidad en el arte, ¿no? Pero digamos, ¿no? Que cada artista suele intentar ser lo más fiel a una visión personal, específica, obviamente siempre haciendo puentes con la historia del arte, muchas otras cosas, pero y intentar a principios, ¿no? La primera vez que te sientas para decir, ok, vamos a encajar esto a principios, de hecho el libro era 128 páginas, ¿no? En 128 páginas en un formato carta, como que es un rompecabezas, ¿no? Como que la primera hora hay un brainstorming, pero como no hay tantas ideas que salen, que cómo vamos a hacer que todas esas ideas que ya salieron pueden volverse a encajarse en este formato, ¿no? Que de cierta forma, pues, de cierta forma es muy frustrante, como creo que hay mucha frustración a principios cuando se intenta encajar muchas cosas en un formato de una publicación, pero por otro lado que sí salió súper bien también a medida que encontrábamos justo ideas como las que comentó Daira, no, como que los textos empezaban a dibujar otra cosa, que hay una iconografía que se genere, que también el diseñador Iván Martínez, que justo comentaba ayer que hicimos otra presentación en un libro en material, y decía básicamente mi trabajo también es acerca de restricciones, como que ser diseñador gráfico para un artista que quiera hacer una monografía es que voy a trabajar con puras restricciones, ¿no? Hay un presupuesto, hay un tipo de papel, hay algo que es disponible, el número de páginas, hay el man que escribió tal ensayo, hay ¿no? Como entonces como saliendo de estas propias restricciones y imaginarios se puede conseguir un objeto. Y entonces, respecto a muchas de esas restricciones y también al contrario de ampliaciones que contiene la obra de Mauro, como lo acabamos de comentar, ¿no? Que siempre hay otra capa, otra visión, las apariencias engañan, es otra cosa, esta obra se transforma en otra cosa, ¿no? Pasó a tal lugar, habla de tal cosa real, pero también te lleva a otras cosas, como, y viendo también ahora un poco el PowerPoint, ¿no? Como intentando como sacar un poco la emoción de recibir el libro, ¿verdad? Estoy bastante contenta porque incluso en términos de objeto y también con todas estas páginas que son nada más de una tinta negra, que les dan, creo, mucha profundidad, porque también con el diseñador hemos trabajado mucho los negros para que esta profundidad y absorción de muchas obras que utilizan el grafite, etcétera, como que realmente como restituir un poco estas sorpresas, esa tensión, ¿no? Como de esta duda, ¿no? No intenten obviamente, como lo decía David al inicio, como mimicar o imitar la visión de un expo, la experiencia de un expo, que no se puede, pero también intentemos de cierta forma resucitar ciertas, ¿no? Cosas que ya no existen más, porque sabemos las exposiciones, ¿no? Por eso son tan, no sé, como importantes, porque viven una especie de mini vida y luego pues, desaparecen y van a vivir en la memoria o a cada un libro. Entonces,
Sí, creo que fue, que obviamente yo creo siempre que cada expedición, tentativa o cualquier cosa tiene una parte de fracaso, porque siempre vamos a fracasar, y de hecho creo que tu obra habla de fracasar también mucho, pero también habla de suceder, ¿no? Del éxito a veces, o de haber creado ciertos puentes, ciertas conexiones, ciertas sensaciones, y que al final, pues espero que de todos los fracasos que tuvimos, sí sobreviven, y creo que sí varios éxitos en la manera en la que el libro está capaz de establecer una conexión incluso con alguien, un espectador que nunca hubiera visto tu obra en la realidad, y que les dé ganas de ver más, ¿no? Que sea un profesional que quiere trabajar contigo o un sencillo espectador. Un poco en esa línea del fracaso, creo que también hay como una apuesta en aceptar cierto grado de fracaso en lo que se hace, apostando a que va a haber otra situación que le va a dar como otra vida a eso, ¿no? Y en ese sentido, una de las cosas importantes que fuimos como entendiendo al comienzo con todo el equipo, ¿no? Pero particularmente con David, cuando se sumó al proyecto, fue que no queríamos ni que los textos ni que lo que sucediera en el libro explicaran las obras de una forma didáctica, sino que también ahí hubiese como cierta idea de fracaso en que quizás muchos de los matices que están en cada una de las obras se pueda perder, pero la estrategia fue algo que aportó David, que para mí fue como importante, y es como esta idea de protocolo, les llamamos nosotros, pero es como una figura que es como más como la receta de la obra, ¿no? La receta de lo que se hizo, y es como una explicación muy fría y muy formal de lo que sucedió y cómo se hizo, y que a partir de ahí se puedan como multiplicar las lecturas y acceder a la obra de una forma que no te digan cómo leerla, sino que te digan lo que era, ¿no? Simplemente, y que se acceda a eso como con cierto, apostando al que va a acceder a eso, le va a aportar también como su propia experiencia y su propio bagaje, ¿no? Entonces también ahí había como cierta aceptación del fracaso, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Perdón que me sonría tanto, pero digo ahí nada más como matiz, yo discrepo muchísimo de utilizar o convocarle el concepto de fracaso, ¿no? Digo, no es que le tenga miedo, y es una realidad y pasa, pero creo que en realidad lo que hicieron fue sortear muy bien obstáculos, ¿no? O sea, obstáculos hay todo el tiempo, de miles de tipos, ¿no? Y creo que fueron muy hábiles para con las limitaciones que siempre se tienen, siempre hay un límite de páginas, de economías, siempre es un problema, digamos, editar y comentar algo a partir de todo lo que uno cree que es importante, pero creo que lograron hacer un documento editorial muy rico, que es un primer corte de caja de 10 años de trabajo, que son 160 páginas que permiten a un tercero navegar por tu producción, y solo eso, o sea, como matiz, yo creo que más bien fueron muy hábiles en sortear los obstáculos, que eso es creo que lo que tenemos que hacer siempre, y más en la producción artística, donde nunca vamos a tener condiciones ideales, ¿no? ¿Alguien más quiere decir algo? Alguien que sepa bien, ¿no? Pregunta, inquietud, comprar un libro. Eso sí. Nato. Además de celebrar este momento que sé que es muy emocionante para Mauro, y uno como amigo cercano también me emociona muchísimo. En este corte de 10 años es una pregunta, de alguna forma algo se queda afuera, se decide, se toman decisiones, y aunque no tenga un carácter, como dijiste, didáctico, los textos, digamos, ¿cuál podría ser el tipo de relato que se construye con el libro? ¿El tipo de recuento? Bueno, de alguna forma hacer un corte de 10 años es también decir aquí estoy y hacer un relato de eso que soy, ¿no? No sé si hay por ahí algunos como indicios de por dónde se construyó un relato, si es que es un relato tan abierto que no es un relato, pero bueno, digamos, ¿qué historia se está contando también? Es una pregunta. Quizás un poco como que la historia que se está contando, no sé si sea tan real, es más como una fantasía quizás, ¿no? Y me parece que se ancla mucho en el título. El título fue el título de una exposición que, hablando un poco son decisiones muy difíciles, ¿no? Titular a alguien es como nombrar a alguien, es como que se juega mucho ahí, ¿no?
Y hablando con mi hermana, ella me decía, no, bueno, para mí mi hermana es escritora, escribe cuentos, y me dice, para mí ponerle el título a un libro es fácil porque en general es el título de un cuento, ¿no? Dije, bueno, pues ahí quizás está la opción, y fui como revisando como ese listado de títulos de proyectos que estaban incluidos, y me pareció que era como el título que más o menos cosía un poco todo, digamos, ¿no? La palabra plomo es una palabra que abre muchas lecturas al proceso, no solamente como de su carácter más desde la violencia o desde como múltiples significados, que cada vez que la menciono en algún contexto nuevo me entero de significados nuevos, sino como también, por ejemplo, el material que es como un poco eje de todo el proceso, que es el grafito, que nace también como por esta idea de trabajar con el material más simple y más directo, con esta idea del dibujo. Al grafito cuando lo descubren lo empiezan a llamar grafito de plomo negro, porque era muy similar al plomo y todavía no sabían como qué características tenía, etcétera. Y Temporada de Plomo fue una exposición que hicimos en Galería Ronis en el 2012, y un poco estaba tratando de ser como catalizador de dos contextos que estaban muy en contraste, ¿no? Como el lugar donde estaba anclado la galería, que era la colonia Roma, enfrente de un parque muy bonito, con pajaritos y sol y cafecitos en la vereda, y por otro lado estaba explotando el país, ¿no? Y me parecía que era como para mí era muy importante hacer como que esa contradicción atravesara el proceso de la obra, ¿no? Y creo que esa tensión entre esos dos mundos es parte del proceso de toda la producción, ¿no? Y creo que también como que desde el título se propone esa contradicción, ¿no? Por ejemplo, también ahora tuve palabra con múltiples significados, ¿no? Aquí creo que hay una obra, no sé en dónde, que es Plata Plomo, ¿no? Una bandera. O acabo de estar en Nicaragua y me acabo de enterar que Sandino firmaba sus cartas decía plomo, ¿no? Que es una palabra que hoy día en Nicaragua, incluso con estas contradicciones políticas históricas, termina siendo una palabra del oficialismo y que va en contra de todo aquel que pueda levantar la voz contra el gobierno, ¿no? Entonces me parece que es una palabra que se puede abordar en muchos lugares, y esa polisemia es algo que para mí es muy importante en el trabajo. Entonces creo que desde el título se propone esa apertura para que las piezas también se interpreten desde la carga que cada uno tiene, ¿no? Histórica, política, personal, etc., ¿no? Entonces quizás el resumen de proyectos y de objetos que se pusieron en el libro, y también trazan como diferentes partes que son partes como ejes del proceso y del trabajo, ¿no? Una parte es el dibujo, otra parte es como la experiencia más física, más corporal, más espacial, y la otra es como esta fragilidad del material con la que constantemente se está trabajando, ¿no? Entonces en general se perciben como objetos sólidos, resistentes, fuertes, pero en general son muy frágiles, ¿no? Entonces creo que ahí es en donde en esas relaciones entre la decisión de esos tres bloques de obras y el título es donde se propone un poco el relato del libro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que también hay que entender que son procesos que no son erráticos, no son constantes, ¿no? Lo lindo de hacer un libro, de hacer una revisión de 10 años, es que uno puede empezar a ver como esos picos, ¿no? De producción, o esos lugares en donde se llega a un lugar y luego se baja y luego se llega a otro lugar, ¿no? Entonces creo que también es como una especie de resumen de lugares a los que se llegó y que pudieron como coser un poco el relato de estos 10 años, ¿no? Que básicamente no es que intenta hacer un relato ajeno a la propia producción, digamos, ¿no? ¿Alguien más? ¿Quiere decir algo? También me gusta pensar que el relato comienza a partir de la circulación del documento en una segunda etapa, ¿no? Porque si bien es cierto, ahorita pues ya podemos ver 10 años juntos, pero no existían lógicamente armados en esta lectura. Entonces esa es una interpretación que el artista hace de su propio proceso, y que en ese sentido me parece muy valioso como una aproximación al cuerpo de obra del artista junto con quien ha acompañado de alguna manera su trabajo, también con quienes hemos apoyado de otra manera. Entonces yo creo que en ese sentido la edición del proyecto va generando otro tipo de círculos alrededor de cómo comprender a sí mismo la propia obra y a partir de ella manifestarse a posteriori,
¿no? Entonces, pienso que por eso es relevante también el ejercicio, ¿no? Pero bueno, es que... Bueno, para cerrar entonces, pues antes que nada les quiero agradecer a los tres para estar acá y a todo el público. Muchas gracias por estar tan numerosos. Les quiero decir que hoy aprovechamos una oferta que antes de vender el libro 600 pesos lo vamos a vender 400 para los que lo quieren adquirir y que pueden pagar en cash o con tarjeta de crédito. De hecho, que tenemos un clip, mira el globo de la tecnología, y que pronto podrán ver el libro como en la Ciudad de México, que sea en Exit, en el Tamayo, en el MUAC, Casabosques, Librería UAM, pronto esperamos en el Marco, algunos lugares en Guadalajara, Oaxaca, en Nueva York en Printed Matters, en otros lugares en Estados Unidos, en Colombia, Argentina, Chile, Perú, antes que empezara su vidita en Europa también, que le vamos a lanzar en Arco Madrid el jueves, no recuerdo qué día, pero de la feria a las 12. Entonces si tienen amiguitos en Europa, en España, que se unen. Y pues sí, y pues muchas gracias a todos que participaron en la creación del libro, muy contentos. Ojalá el próximo catálogo que haremos de esta colección es uno de Cintia Gutiérrez, artista mujer, que somos más atentos a la paridad entre moto, para su exposición en Cabañas en el noviembre de 2020. Entonces, voilà, felices de haber cerrado esta gran semana del arte con un poco de contenido intelectual. Gracias.